Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a esperar unos 3 minutitos más a que se vayan uniendo los demás integrantes y eh, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos a esta sesión organizada por la Oficina Jurídica para la Mujer con la ayuda de la Diputación de Cáceres y AUPEX. En el marco del proyecto Promoviendo el Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres en Tiempo de Pandemia, en esta ocasión vamos a abordar la temática de violencia desde una perspectiva legal. No sin antes dar la bienvenida a Verónica Zulma, quien nos va a acompañar con la disertación y la defensa del mismo y el equipo que lo va a hacer, quienes son estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón y también han sido capacitadas por parte de la Oficina Jurídica para la Mujer. En ese entendido, voy a presentar un pequeño video antes de abordar el marco de las exposiciones y les pediría, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos mientras hacemos la presentación del taller como tal.
Me van a avisar, por favor, si se ve y si se escucha el video cuando lo esté presentando. Y en el camino, pues me vuelvo a enamorar. No me caso, simplemente tengo una relación con una persona que le vamos a llamar el sujeto X. Okay. Al principio todo es miel sobre hojuelas, evidentemente, pero al poco tiempo empiezo a notar pues ciertas actitudes a las cuales yo no estaba acostumbrada. No te pintes, no uses vestido, ciérrale aquí. Y yo, bueno, es que me ama, ¿no? Y está bien, vamos a darle gusto. Luego ya no te maquilles absolutamente para nada, no te quites los pelitos de la ceja, tápate. O sea, empieza a controlar tu vida al 100%. No, es que no me deja salir porque me ama tanto. Bueno, yo llegué al grado de salir de mi trabajo y entre llegar a mi casa, tienes media hora de la oficina a tu casa. No te quiero contar si habían sido 45 minutos. Te empezó a pegar. Primero fue el jaloneo, primero fue palabras ofensivas al máximo y después vinieron los golpes. Fíjate, ahí es cuando una persona abusa, empieza primeramente por controlar con la palabra. Si verdaderamente me quieres, haz lo que yo te digo, porque yo te amo. Porque finalmente te hacen sentir culpable. Claro. Es que, ¿cómo no quieres que me enojes si te estás poniendo minifalda y te voltean a ver? Claro. Es un trabajo mental tan fino para llevarte a sentirte culpable, a ser responsable y a sentirte que no vales nada. ¿Cómo fue incrementando este abuso? Bueno, porque todo esto va en incremento, ¿no? Definitivamente. Primero eran ofensas, luego fueron pequeños golpes, hasta que yo creo que fueron golpes sin medida. Por ejemplo, me fracturó 4 veces la nariz por el puño. Fíjate que curiosamente... O sea, te pegaba puño cerrado en la nariz. Sí, un hombre fuerte. Ahora, te quiero decir, padecí sí, pero porque yo fui responsable. Nunca me di cuenta que yo tenía una deficiencia emocional tan grande que la estaba llenando con algo tan dañino. Hay gente todavía que me dice, bueno, pero pues es que te ofrecieron oportunidad de salir de ahí. Sí, me ofrecieron la oportunidad de salir de ahí materialmente hablando. Emocionalmente yo no encontraba dónde agarrarme para poder suplir mi necesidad afectiva, que no era mi papá, que no era mi mamá, que no eran mis hermanos, tampoco era una pareja. Eras tú misma. Era yo misma. Pero si yo hubiese tenido en aquel momento una educación emocional diferente, yo no tengo que pasar por este proceso. Y te quiero decir que antes de que él muriera... Ya murió. Ya murió. Tuve la oportunidad de sentarme con él, porque después platicamos de eso, yo padecí cáncer y hubo un momento que me dijeron que yo tenía que romper con ciertas áreas de mi vida que yo no había perdonado. Y yo decía, todo está perdonado, pero la verdad es que hubo un momento en que dije, sí, tengo que verle a la cara y decirle, te perdono. Y cuando hice eso, sentí paz y tranquilidad. Y en esa entrevista él me dijo, qué bueno que te fuiste de mi vida, te hubiera matado. Tenía celos del aire que respirabas. Es una obsesión. Sí. Bien, muchas gracias por haber visto este video y vamos a dar paso a nuestra disertante, Verónica Zulma. Puedes encender tu cámara y micrófono, por favor. Vamos a dar paso a la presentación de las diapositivas y a la exposición del tema en concreto. Sí, Carito. ¿Tú compartes pantalla, por favor? ¿O la comparto yo? Mejor si la compartes tú, porque te dieron esa posibilidad ya. Ya, entonces yo la comparto. ¿Me avisa si se ve, por favor? Todavía. ¿Ahora se ve? Ahora sí se ve. Perfecto. ¿Lo logras
ver completo, ¿verdad? Sí, se logra ver completo. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En esta ocasión vamos a abordar el tema, como ya se había indicado, que es violencia de género. Recalcando, ¿no?, que esto se hace con apoyo de la Diputación de Cáceres, la Oficina de la Mujer, la Oficina Jurídica de la Mujer y AUPEX. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición de violencia. La violencia se la considera o tiene la definición de ser el uso intencional de la fuerza física o del poder real o amenaza contra uno mismo o contra una persona, un grupo de personas o una comunidad, el cual va a tener como resultado un posible daño, ya sea psicológico, lesiones físicas, la muerte, la privación de la libertad o un mal desarrollo. Ahora bien, para entrar al tema de violencia de género, también debemos tener una definición clara de lo que es género. El género es una característica o es la característica que da la palabra a una condición, como ser el femenino o el masculino. También en términos se considera como una serie de reglas para identificar palabras también de calificativos masculinos y femeninos. En tanto, ahora entramos a la violencia de género en sí. ¿Y qué es la violencia de género? Pues se entiende por violencia de género todo tipo de violencia que se lleva a cabo cuando se vulnera el bienestar físico, el psíquico o racional de una persona, debido a su sexo, a su identidad, a sus creencias y demás factores que implican en esto. ¿Y cuáles son las características de la violencia de género? Las características de la violencia de género es que la violencia de género es aquella ejercida también por un hombre hacia una mujer con la que mantiene o ha mantenido alguna relación sentimental, ya sea con o sin la convivencia. También la violencia de género no se indica normalmente con agresiones físicas, es decir, que en algunos de los casos no solo es con una agresión física, también son con comportamientos como del control, el dominio, el abuso y cosas que no se señalan tanto como violencia, pero sí son un tipo de violencia como habíamos visto en el video anteriormente. Entonces, tenemos como una tercera característica que quien ejerce la violencia de género va a tratar de controlar a su pareja en todos los ámbitos de su vida, como se había mencionado, ya sea por su forma de vestir, porque le dejaron de gustar ciertas cosas de la persona, cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo te comportas, lo que dices, lo que no dices. Entonces, en estos ámbitos pequeños de la vida es donde se va a tratar de controlar a la pareja. Por tanto, el agresor va a tratar de conseguir el aislamiento de su víctima con todo el entorno, con familiares, amigos, conocidos y demás. Es decir, la persona que sufre de violencia siempre va a ser más retraída y por ende se va a aislar de todo el círculo social que antes frecuentaba. También las redes sociales y la mensajería instantánea se convierten en un elemento de control, ya que ahora los adolescentes acostumbran a volcar la información personal como fotografías, conversaciones y demás, además de convertirse en un espacio amplio para las amenazas de acoso también, lo cual va a facilitar que el agresor pueda estar totalmente vinculado con la víctima. Dentro del ciclo de la violencia de género, es habitual que el agresor muestre el arrepentimiento después del episodio violento. Y esto puede ser de distintas maneras, por decir, se pone más cariñoso, que los regalitos, que perdonarme, que una cosa y que la otra, es donde se muestra el arrepentimiento después de haber lastimado a la víctima, ¿no? Por tanto, en la violencia de género, el agresor va a tratar de justificar o hacer ver que su pareja o la expareja, que todo lo hace por amor a ella. Si te pega es porque te quiere, si te insulta es porque te ama, que si te hace esto es porque siempre ha estado enamorado de ti y cosas así que la justifican y hacen que la víctima se cuestione de cierto modo. Ahora vamos a entrar más a fondo con lo que son las causas de la violencia de género. Vamos a tocar los puntos como son la educación machista, que es un punto que hasta ahora, pese al cómo han ido evolucionando las cosas, es un punto bastante delicado, puesto que nuestra sociedad todavía conserva lo que es la educación machista. Ay, que porque eres hombre tú no puedes hacer esto, que solo las mujeres lo hacen,
o porque eres el hombre, tú no trabajas, o tú solo trabajas y la mujer atiende la casa. Entonces, cosas pequeñas que todavía nos ha costado salir como sociedad y quedan todavía marcadas. Padecer malos tratos durante la infancia. Este es un factor muy importante, pues en muchas ocasiones la etapa infantil se ha visto marcada por la agresión del padre hacia la mamá del niño, entonces, o de la niña, y ellos lo ven como normal que estas actitudes de maltrato se desarrollen en su vida diaria y lo muestran de manera muy normal, como que, ay, no, es que mi papá le hace esto a mi mamá o mi mamá le hace esto a mi papá. Entonces, es una etapa bastante delicada para los niños, por tanto, ellos lo vuelven a repetir, repiten los patrones. La falta de habilidades sociales a causa de la violencia de género es una causa de la violencia de género también. Los celos es un factor bastante delicado en la causa de la violencia de género porque estos llegan a, de cierto modo, volverse celos enfermizos y obsesivos, donde ya no se pueden controlar y llevan, ¿no?, a casos de feminicidio, maltrato, a mandar a la persona al hospital y demás cosas que son bastante delicadas. La frustración también es una causa de violencia. La desilusión económica o la falta de recursos también se vuelve una causal de violencia de género. Como se había mencionado anteriormente, la repetición de patrones de comportamientos que se consideran normales, por así decirlo, porque, como se decía, les afecta en la infancia. Entonces, ellos repiten los patrones pensando que es lo más normal del mundo. Por tanto, son considerados normales por ellos mismos. Y ahora bien, vamos a pasar a lo que es el ciclo de la violencia, el ciclo de la violencia de género. El ciclo de la violencia de género nos va a presentar primero la acumulación de tensión, que es cuando se acumulan las cosas y demás. El estallido de la tensión es cuando ya pasamos que a los golpes, a los insultos, que a los maltratos y demás cosas. La luna de miel la denominamos a la etapa de donde el agresor se disculpa con la víctima y un tiempo está sin agredirla, sin decirle nada, sin pegarla, sin nada. O sea, está en un estado como amoroso, por así decirlo, pero después pasa esto y se vuelve al mismo ciclo de la acumulación de tensión, el estallido de tensión y de nuevo volvemos a la luna de miel. Ahora, ¿por qué las mujeres maltratadas permanecen con sus agresores? Pues por esto tenemos distintos factores que son muy comunes escucharlos en nuestra sociedad a diario, como la dependencia emocional de las parejas, que sin él yo no puedo estar, sin él yo no puedo vivir, sin él yo no me siento viva. Cosas así nos hacen depender emocionalmente de la pareja, como se dice. Por vergüenza, ¿qué nos referimos con vergüenza? Ay, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? Que se supone que no era así. Y por pena es casi lo mismo que como si yo he dicho que estaba así, que todo era bien. Entonces, todos estos factores hacen que las mujeres que sufren de maltrato permanezcan con sus agresores. También por pensar que hay que aguantar. O sea, porque es mi marido, porque es mi pareja, yo lo tengo que aguantar. Porque yo tengo que soportar que él me trate así, porque soy su pareja, soy su esposa. Por la dependencia económica, también es otro factor muy delicado, puesto que las mujeres en esta actualidad, muchas consiguen trabajo y muchas no. Y las que no pueden estar en un trabajo fijo y también se dedican a lo que es ser amas de casa, que es un trabajo bastante agotador, dependen económicamente de la pareja. Entonces, ellas tienen un miedo a separarse del agresor porque ¿y de dónde va a sacar los recursos? ¿Quién se los va a dar? Entonces son factores bastante delicados que implican en esto. También el orgullo es un factor bastante delicado porque por orgullosos a veces aguantamos o decimos, no, yo voy a seguir aquí y ya. Y la imagen que pueden dar a la sociedad. Puede que fuera de casa, de la puerta para afuera, digan que todo es color de rosas, miel sobre hojuelas y demás, pero por dentro su vida es un infierno. Entonces es una imagen que se da a la sociedad de la
pareja feliz, la pareja unida, pero por dentro todo es un infierno, que las agresiones, que las palabras, que los golpes, que una cosa y que la otra. Ahora bien, ¿dónde se puede denunciar lo que es la violencia de género? Todo hecho de violencia va a poder ser denunciado directamente por la víctima o por cualquier persona que haya llegado a presenciar o conocer los hechos de violencia en la FELCB, que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el Ministerio Público, el SLIM y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Estos entes son los principales encargados de recibir las denuncias en caso de violencia de género. La FELCB es especialista en la violencia, es decir, estos entes se encargan de recibir estas denuncias y actuar inmediatamente, como debería ser. El SLIM también brinda su apoyo a las mujeres que sufren de violencia y también para la Defensoría de las Niñas en caso de niñez y adolescencia, en caso de adolescentes o niños maltratados. Por eso aquí en la imagen podemos ver qué hacer si sufrimos de violencia de género o si se sufre de violencia de género. Por tanto, decimos, tienes derecho a que te atiendan y a que te protejan, porque si sufres de violencia, eres la víctima de la violencia y tienes derecho a que te atiendan y protejan. Puedes denunciar a tu agresor acudiendo al SLIM de cada municipio y tu denuncia va a ser remitida a la Fiscalía y al Ministerio Público. En caso contrario, también se pueden dirigir directamente a la Fiscalía, donde se va a recibir la denuncia y la declaración. Además que se van a hacer las valoraciones médicas y psicológicas y sociales respectivas. También se debe buscar ayuda médica, porque si se sufre o se llegó a sufrir de violencia física o sexual, se debe acudir a un centro de salud o al IDIP para que al Instituto de Investigaciones Forenses, para ser atendido y para pedir un certificado médico. Y también se pueden solicitar anticonceptivos de emergencia y tratamientos para prevenir lo que son las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida, que en este tiempo son muy comunes y delicados también. Por tanto, también te deben proteger. El fiscal o la fiscal va a disponer las medidas de protección que sean necesarias al favor de la víctima. Y si no tienes dónde ir o estás en riesgo, puedes acudir a una casa de acogida o un refugio temporal que cada municipio o gobernación tiene. Por tanto, después se va a pasar a lo que es la investigación, donde el fiscal o la fiscal, con el apoyo de la FELCB, va a investigar y va a recolectar todas las pruebas necesarias para establecer claramente la responsabilidad del acusado, es decir, de la persona que está ejerciendo la violencia, es el agresor. Y aquí nos preguntamos, donde muchas veces hemos escuchado que en casos que se denuncian la violencia de género les llaman una conciliación. La conciliación puede solicitarse solo una vez, ya sea a la o el fiscal, pero debe estar amparado en los casos previstos por ley para que se pueda llegar a un acuerdo con el agresor a través de la conciliación. Pero ninguna autoridad puede aconsejar o sugerir la conciliación ni presionarte para que aceptes. Y si lo haces, se debe denunciar. ¿Por qué? Porque una autoridad no te puede decir, es tu agresor, pero pueden hacer las paces para seguir viviendo juntos o para que sigan conviviendo. No, eso no está bien. Si tú quieres, puedes solicitar la conciliación por una vez, pero lo correcto sería pasar a la denuncia directamente. La imputación se va a dar cuando el fiscal o la fiscal considera que se ha cometido el delito en sí y presentará la imputación y la causa de la acusación contra el agresor. Y durante el juicio, o sea, es lo que es la etapa del juicio, el juez de sentencia va a escuchar a ambas partes, tanto a la víctima como al agresor, y va a recibir las pruebas que se han demostrado, las pruebas necesarias, y se va a tomar una decisión para ver si condenan o no al acusado, si se tienen las pruebas suficientes o no. Y en caso de que todo este procedimiento se llegue a incumplir, o alguna de estas instancias incumple con la obligación que se está determinando o la vulnera y vulneran los derechos, se tiene que acudir a lo que es la Defensoría del Pueblo a presentar la queja respectiva. Ahora bien, en cuanto a lo que concierne a la normativa,
vamos a hablar de la referencia normativa sobre la violencia de género. Tenemos la normativa nacional y lo que sería legislación comparada. En nuestra normativa tenemos lo que es la Constitución Política del Estado, que en su artículo 15, parágrafo 2, nos dice que se garantiza a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia y por tanto también se proclama la lucha para la erradicación de la violencia. Y con más referencia normativa internacional, aparte de la Constitución Política del Estado que ya se había mencionado, tenemos la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley 348 que la vamos a desarrollar más adelante, que es la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal que se encarga de tipificar los delitos, el Código de Procedimiento Penal, los protocolos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el protocolo del Ministerio Público en caso de las denuncias. Con lo que concierne a la normativa internacional, tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra mujeres, la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW, que es de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, la Observación General número 33 sobre el acceso a la justicia y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como referencia normativa internacional. Ahora bien, vamos a desarrollar lo que es la Ley 348, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Para empezar, ¿qué es esta ley? ¿Qué es la Ley 348? Pues es la ley que obliga al Estado a que adopte mecanismos y medidas y políticas integrales de prevención de la violencia, la atención y la protección y reparación a las mujeres en una situación de violencia, la persecución y la sanción a los agresores. ¿Para qué? Para garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para que ellas tengan un vivir bien. Por tanto, esta ley tiene principios. Los principios más importantes que recalca la ley es la atención diferenciada, la especialidad, el vivir bien como se había mencionado, la igualdad, la inclusión, el trato digno para ambos géneros, la complementariedad, la armonía, la igualdad de oportunidades, la equidad social, la cultura de paz, la informalidad y la despatriarcalización. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de la ley 348 es establecer, como se había mencionado, mecanismos de medidas y políticas integrales tanto para la prevención, la atención y la protección y reparación de mujeres en situación de violencia. También la persecución y sanción para los agresores, con el fin de garantizar a la mujer una vida digna, con el pleno ejercicio de sus derechos para un vivir bien, como ya se lo había mencionado anteriormente. Volviendo al objeto y finalidad, para especificarlos se encuentra en el artículo 2, donde se habla de los mecanismos, medidas y políticas integrales para mujeres en situación de violencia. Por tanto, deben tener la prevención, la atención, la protección, la sanción y la reparación de los daños. Los agresores van a tener una persecución, una sanción y una rehabilitación. En cuanto a la aplicación, para esto tenemos claramente el artículo 5, parágrafo 4, donde nos indica que las disposiciones de esta ley van a ser aplicadas a todas las personas que por situación de vulnerabilidad sufran cualquier forma de violencia. Esta ley va a sancionar independientemente de su género, es decir, la sanciona por el hecho de ser agresores. Entonces, ya habiendo hablado del tema, ¿qué es la violencia contra la mujer? Hace un momento habíamos hablado de la violencia de género, ahora estamos hablando de lo que es la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer va a ser cualquier acción o conducta basada en su género que le cause una muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, es decir, con su entorno y su día a día. Entonces, ¿qué garantías van a tener las mujeres que están en situación de violencia o sufren de violencia?
Pues las mujeres van a tener acceso a la justicia de manera gratuita, real y oportuna y totalmente efectiva. También atención y protección inmediata sin importar la jurisdicción. La atención integral, oportuna y totalmente especializada. También van a tener la garantía de tener orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada. También una atención con calidez y calidad. Y acceso a una información totalmente completa y clara, para que así se dé la protección de su dignidad y sobre todo la integridad, evitando la revictimización y el maltrato sobre todo. Por tanto, se va a dar el beneficio para la averiguación de la verdad y una recuperación física y psicológica de la víctima. Entonces, vamos a pasar a lo que son los tipos de violencia. Esto va a ser un poco repetitivo, puesto que se ha tomado en cuenta varios tipos de violencia, tanto de la ley como en general. Entonces, por la naturaleza del acto de la violencia, esta puede ser física, psicológica, sexual y económica patrimonial. Física nos referimos a los moretes, golpes y demás. Psicológica, insultos, palabras agresivas, gritos. Sexual, nos vamos a, bueno, la violencia sexual es cuando te obligan a tener relaciones cuando tú no las quieres, te obligan a la fuerza, te pegan, entonces también se complementaría con lo que es la violencia física. Y la económica patrimonial es cuando la persona depende de la pareja económicamente, es decir, porque no ha podido encontrar un trabajo, no puede ejercer en su profesión, entonces depende de esta persona. Por eso, esta es una causa de violencia. Por el ámbito en que se produce. Hay distintos ámbitos donde se puede ejercer la violencia, no solo es en el hogar, también puede ser el laboral, la institucional, en el educativo, la violencia de salud, el mediático, el político y el social y cultural. Laboral, hemos escuchado muchas veces que se denuncia casos de violencia en las fuentes de trabajo y no lo toman la importancia de vida. Institucional, lo mismo, son institutos donde pasan estos hechos desapercibidos, al igual que el educativo, porque son en instituciones educativas, colegios y demás. De salud, porque a veces en los mismos centros de salud se han escuchado casos de que un médico ha violado a una niña o ha violado a tal paciente o la ha agredido o ha hecho esto. Entonces, este tema es bastante delicado. Político, por los acosos políticos que se han visto bastante en estos tiempos, que sobre todo en las mujeres se ha dado a notar que sufren de acoso político por el hecho de querer aspirar alto en la política. Social y cultural, porque nuestra sociedad todavía tiene marcado el tema del machismo, entonces que te estás poniendo una minifalda y que ya estás provocando a medio mundo, entonces por eso tienen derecho a hacerte o a no hacerte algo, o decirte o no decirte ciertas cosas. Por los derechos afectados, los derechos que se afectan en la violencia, por eso se entra en este tipo de violencia, son la dignidad, la honra y el nombre, porque queramos o no, la víctima queda con todos estos derechos afectados, también sus derechos sexuales, porque se va a lo que es la violencia de tipo sexual, y los derechos reproductivos, que también tiene bastante relación con lo que es la violencia sexual. Ahora bien, enumerando lo que son los tipos de violencia, como se había mencionado, ¿no? La violencia física, la violencia feminicida, la psicológica, en cuarto lugar, la mediática está en cuarto lugar, la violencia simbólica que puede o no estar encubierta, que está en el quinto puesto, la violencia contra la dignidad, la violencia sexual, como ya se había hablado, la violencia contra los derechos reproductivos, que es un tema que se vio en sala la anterior semana, el día lunes, la violencia en los servicios de salud, la patrimonial y económica, como ya se ha reiterado, la laboral, en el sistema educativo, también en el ejercicio político y de liderazgo, la institucional, la violencia en la familia y también contra los derechos y la libertad sexual, recalcando, ¿no? Esto. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de violencia que tipifica la ley 348? Es decir, que están dentro de esta ley. Como se había mostrado en el cuadro anterior, tenemos lo que es la violencia física, la feminicida, la psicológica,
la mediática, la simbólica o encubierta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, como se había mencionado anteriormente, por los derechos que se vulneran, la violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, la violencia en los servicios de salud, como se había dado el ejemplo, la patrimonial o económica, la laboral, también en el sistema educativo plurinacional, es decir, en los centros educativos, en colegios, institutos nocturnos y demás. Violencia en el ejercicio político y del liderazgo, como se había mencionado, la institucional, en la familia, porque el agresor no solo llega a ser el esposo, sino un tío, un primo, un hermano y demás. Y la violencia contra los derechos y la libertad sexual, entre otras, como ya lo habíamos mencionado. Por tanto, el objeto de la Ley 348 son tener mecanismos de prevención, mecanismos de atención, protección y asistencia, de persecución y sanción. ¿Qué es un mecanismo de prevención o qué está dentro del mecanismo de la prevención? Pues dentro del mecanismo de prevención tenemos lo que son las políticas públicas, el criterio de las políticas públicas, es decir, al hablar de políticas públicas nos referimos a la integración de medidas que se pueden tener para prevenir la violencia. ¿Qué es lo que hace falta en nuestra sociedad para prevenir la violencia? Por tanto, después de esto se pasa a la planificación de estas políticas públicas para integrarlas en la sociedad. Y sobre todo, ¿cuáles van a ser nuestros ámbitos de prevención? Que son el ámbito educativo, el ámbito de la salud, el laboral y el comunicacional. Es decir, en estos cuatro ámbitos de prevención es donde se va a implementar las políticas públicas para ejercer más mecanismos de prevención, porque todavía falta implementar más mecanismos de prevención, pese que en estos últimos años se ha ido concientizando más el tema de la violencia, pero lastimosamente los índices van subiendo y faltan más mecanismos de prevención para esto. Por tanto, ¿cómo prevenir la violencia, la violencia contra las mujeres? Esto lo encontramos normados en los artículos 17 al artículo 23 de la Ley 348. Y hablamos de una prevención en tres factores: la prevención estructural, la individual y la colectiva. La estructural va a pretender cambiar el sistema, la educación y los valores sociales. Es decir, en estos tiempos los valores están como en un segundo plano. Entonces, lo que se quiere estructuralmente es reforzar estos valores, la educación con el tema de la igualdad de géneros, hombres y mujeres, todos somos iguales. Entonces, con esto se quiere cambiar lo que es el sistema, la educación. En un sistema nos referimos todavía que estamos marcados como sociedad y como país en un sistema patriarcal prácticamente, pese a que con el paso del tiempo se está tratando de salir de este sistema. Individual, para que las mujeres puedan y aprendan a reconocer a un agresor y éstas puedan defenderse. Es decir, que las mujeres tomen alerta de las agresiones que están empezando. Una palabra, el primer golpe, el primer maltrato, que sean señas para la mujer para que deje el lugar donde está y evite ser víctima de agresión o de violencia. Y colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque esto para que las mujeres puedan encontrar la protección en espacios de su comunidad, en ciertos grupos, en sindicatos, gremios, juntas vecinales y demás organizaciones, donde ellas se sientan apoyadas y sobre todo acompañadas en el proceso tan difícil que es superar y sobrellevar una agresión, por los temas, ¿no?, que esto trae: golpes, maltrato psicológico, violencia sexual y demás. Entonces, la mujer necesita la protección, y qué mejor que existan estos espacios en la comunidad, en el municipio, donde ella pueda dirigirse para sentirse más protegida. Como se había mencionado, las medidas que se van a tomar para esta prevención estructural, individual, colectiva, serán en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el laboral y en el ámbito de la comunicación.
Ahora, sobre los mecanismos de protección y asistencia. Tenemos el servicio de atención integral, tenemos las casas de acogida y refugio que se había mencionado anteriormente. Estas son temporales, por tanto están con la reserva y la permanencia de la víctima, sobre todo con la reserva de la víctima. Las promotoras comunitarias que se encargan, ¿no?, de difundir el tema de la violencia para que se alerte a la mujer. Casa comunitaria contra la mujer, casa comunitaria de la mujer, las medidas de protección y la rehabilitación de los agresores. Esta última es bastante importante respecto a que en la rehabilitación de los agresores se va a poder identificar si éste está de cierto modo repitiendo patrones que él considere normales, como se había visto en las anteriores diapositivas, y que esto cause que él sea, ¿no?, una persona totalmente agresiva y que sea un agresor. Ahora vamos a pasar a lo que son los mecanismos de persecución y sanción. En los mecanismos de persecución y sanción se va a tener un personal interdisciplinario totalmente especializado en la rama de lo que es la violencia. Por tanto, está prohibido conciliar, como se había mencionado anteriormente, exceptuando que la víctima lo solicite. Los servicios integrados de justicia plurinacional, es decir, que todos los servicios de justicia deben tener mecanismos de persecución y sanción para los agresores. El Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas, también con el mismo patrón. Los servicios legales integrales municipales, los denominados SLIM, que están a cargo también del apoyo de la víctima cuando sufra de agresión y demás. Es decir, el SLIM se encarga del acompañamiento de la víctima. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia también, que se encarga, ¿no?, de los que es el tema de persecución y sanción para arrestar al agresor, brindar las declaraciones correspondientes y demás protocolos de denuncia que se hacen. También tenemos la investigación de oficio que se hace, los certificados médicos a homologación. Como se había mencionado, los certificados médicos se dan en caso de los impedimentos, cuando la víctima presente golpes o si se necesita identificar si ha habido alguna violación. Estos certificados son fundamentales para probar el hecho. Los nuevos tipos penales, como son el feminicidio, es un nuevo tipo penal que está tipificado en nuestro Código Penal, el cual es bastante común escucharlo hoy en día. Por tanto, también se tienen que implementar los mecanismos de persecución y sanción para estos hechos. Y podemos tener sanciones desde que son las multas, los trabajos comunitarios, hasta lo que se puede llegar a la privación de libertad. Y por último, se declara por rebeldía al denunciado o al acusado. Por tanto, la ley 348 va a resguardar los principios de responsabilidad del nivel central y las entidades territoriales autónomas. También va a garantizar la igualdad de la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria en el marco del respeto a la vida y la dignidad. Es decir, que esta jurisdicción indígena originaria campesina va a estar totalmente respetada y también se va a velar por el respeto a la vida y la dignidad en los mismos. La ley va a proteger a todas las mujeres de todas las edades y también va a proteger a los miembros y a otros miembros de la familia. Ya vale decir a hombres que denuncien, porque tomemos en cuenta que la violencia en estos tiempos no solo es para los hombres. Claro que los casos no se escuchan mucho, pero también se han dado casos en que los hombres sufren de violencia. Pero por el hecho de que la sociedad no lo acepta de cierto modo, hay hombres que nunca lo han denunciado por el tema de, no, es que soy hombre y ¿por qué tengo que hacer estas cosas? Entonces, por eso. Se prevé la asignación de recursos económicos necesarios y suficientes para el desarrollo de las políticas públicas. Como se había mencionado anteriormente, estos recursos económicos se van a dirigir a las políticas públicas que sí o sí son como mecanismos de prevención. Es decir, las políticas públicas se hacen para incorporar más mecanismos de prevención contra la violencia. Por tanto, estos recursos económicos deben ir destinados para el mismo.
Ahora sí, las víctimas de los delitos en el marco de la ley 348. Delitos que vamos a diferenciarlos con los delitos que son solamente para las mujeres como víctima, o los delitos que tienen como víctimas a personas de ambos sexos, hombres y mujeres. Entonces vamos a empezar con los delitos que tienen como víctima solamente a la mujer. Tenemos el feminicidio, el aborto forzado a causa de los golpes, o bueno, muchas veces se han escuchado casos donde en los medios de comunicación donde hombre por exceso de golpes y demás hizo que su esposa pierda su bebé o su pareja pierda su bebé, entonces también sería un tipo de aborto forzado. La violencia económica, como se había mencionado, la patrimonial, la sustracción de utilidades de las actividades económicas y el incumplimiento de los deberes de la protección hacia la mujer, es decir, estos son delitos solamente para las mujeres. Ahora, en delitos que van a tener como víctima a ambos sexos, es decir, tanto hombres como mujeres, son los homicidios por emoción violenta, es decir, por celos, por un arranque, que lastimosamente muchos de estos se salen de las manos y llegan a ser un homicidio. El homicidio-suicidio, las lesiones gravísimas que te dejan más de 40 días de impedimento, las lesiones graves y leves, las agravantes por las lesiones, la violencia familiar o doméstica. La familiar o doméstica se refiere a que, por ejemplo, dentro del hogar, niña de 15 años, de 16 años, abusada por su hermano, por su primo o por su papá, por su padrastro. Entonces, golpes igual por la misma situación. Violación en sí, lo que se decía anteriormente, el delito de violación para todas las edades es esto, o niñas, niños, adolescentes. Han habido casos en que también adultos denuncian violaciones. Entonces, también es, como se había mencionado, ¿no? Violación de infante, niño, niña, adolescentes, el abuso sexual, los agravantes de los delitos sexuales, el rapto también influye para ambos géneros, la esterilización forzada, es decir, esto en el caso de los hombres, la pareja es cuando la presiona y le dice, no, que tú te tienes que esterilizar y listo, o de las mujeres igual. Actos sexuales totalmente abusivos, padecimientos sexuales, el acoso sexual, que es un tema bastante común en estos tiempos, y la sustracción de menores o incapaces, niños que no se pueden defender, personas incapacitadas, un niño ciego, una persona que no vidente, o no puede caminar, o tiene ciertos impedimentos en la salud que le permitan defenderse. Por tanto, vamos a hablar ahora de los delitos contra la vida, contra la integridad corporal, contra lo que es la libertad sexual, delitos contra la familia y delitos contra la función pública. En los delitos contra la vida tenemos lo que es el feminicidio, el homicidio como por emoción violenta, como se había mencionado anteriormente, el homicidio, suicidio y el aborto forzado. En los delitos por integridad corporal tenemos lo que son las lesiones gravísimas, las lesiones graves y leves, la violencia familiar o doméstica y la esterilización forzada. Delitos contra la libertad sexual. Los delitos contra la libertad sexual son la violación, como se había mencionado, la violación del infante, de la niña, niño o adolescente, el abuso sexual, el rapto, los actos sexuales totalmente abusivos, los padecimientos sexuales y el acoso sexual. Los delitos contra la familia son la violencia económica, la patrimonial, la sustracción de utilidades de actividades económicas familiares, es decir, los recursos que estas actividades vayan a generar, y la sustracción de un menor o incapaz. Y delitos contra la función pública, que son el incumplimiento de los deberes de protección en mujeres en situación de violencia. Como se había mencionado anteriormente, tenemos instituciones y centros de apoyo que se encargan de la protección a la mujer en caso de violencia. Entonces, si estas instituciones que son de función pública incumplen, estarían recayendo en lo que son delitos, ¿no?
Ahora bien, el feminicidio. ¿Cuáles son los aspectos descritos en el delito relativos a la violencia feminicidio? Este artículo, este se encuentra tipificado en el artículo 252 bis del Código Penal, que nos dice que este delito va a consistir en quitar la vida a la mujer como una consecuencia de ciertas circunstancias en el que el autor mantuviese o hubiera mantenido una relación de pareja con la mujer. Es decir, muchas veces hemos escuchado que la expareja la ha matado o su actual pareja. Entonces, por eso se dice que mantuvo o hubiera mantenido o se hubiera negado a seguir sosteniendo esta relación, es decir, a mantener este lazo de convivencia. O porque la mujer se encuentra embarazada, aquí estaríamos hablando también de un aborto forzado, y existe una relación de subordinación, de dependencia, de amistad, de trabajo o compañerismo con el autor. Porque muchas veces no son las parejas, muchas veces es el amigo, porque salieron una noche y al día siguiente apareció muerta y estaba con los amigos. Entonces, la mujer que se encontrase en esta situación de vulnerabilidad con respecto al autor, ya sea como la violencia familiar o doméstica, la económica, las lesiones, la violación, el rapto, el abuso sexual o la privación de libertad o lo que es la trata, tráfico de personas o la muerte, hubiese sido cometida como parte de los ritos o desafíos culturales, porque en estos tiempos se acostumbra que ciertos grupos, por así denominarlos, tienen ciertas creencias de que rituales de sangre, rituales de una cosa y de la otra. Entonces, ritos o desafíos culturales nos referimos a estos, como los grupos o las pandillas, van a tener una sanción de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Por eso es que cuando concurran estos casos, no se va a poder considerar el hecho como homicidio simple o homicidio por emoción violenta, sino que directamente como feminicidio. Por tanto, ¿cuáles van a ser las sanciones? Las sanciones van a ser la privación de la libertad, como se había dicho hace rato, hace un momento, la multa y los trabajos en beneficio de la comunidad o trabajos comunitarios. ¿Y cómo se debe atender a las mujeres en una situación de violencia? Aquí hablamos del artículo 24, 25, 26 y 30 de la ley 348. Pues en caso de la atención vamos a tener al servicio de atención integral, las casas de acogidas o refugios temporales y las casas comunitarias de la mujer. En cuanto al servicio de atención integral, tiene como funciones desarrollar programas y servicios totalmente gratuitos que van a estar destinados a la prevención, atención y rehabilitación de mujeres en situación de violencia. Por tanto, sus responsables son las universidades y centros de formación superiores públicos y los gobiernos autónomos municipales. En el caso de la casa de acogida y el refugio temporal, tiene como función principal el crear, equipar, mantener y atender espacios para acoger a mujeres en situación de violencia, tanto en el área rural como en el área urbana. Y deberá contar con el personal multidisciplinario necesario para atender a la víctima de violencia. Por tanto, sus responsables son las entidades territoriales autónomas, gobiernos regionales, las gobernaciones, los municipios y en su caso autoridades indígenas originarias campesinos en los casos del área rural. Y las casas comunitarias de la mujer son las infraestructuras que se encuentran en el área rural que van a atender y van a realizar tareas de orientación, de prevención, de detección sobre todo de los casos de violencia en relación a las autoridades públicas e instituciones privadas, puesto que en el área rural, por el tema de que son lugares alejados y demás, muchas veces estos casos no se denuncian o la víctima no tiene pleno conocimiento de los mismos. Entonces, por eso es que se va a prever de que estos atiendan y realicen tareas de prevención, sobre todo, y orientación. Por tanto, sus responsables van a ser el gobierno autónomo municipal y, como se había mencionado, las autoridades indígenas originarias campesinas correspondientes. Eso sería todo. Como mensaje tenemos contra la violencia de género, eduquémonos en igualdad. Con eso se finaliza la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu exposición.
sobre lo que es la violencia. Eh, a ver, a nuestros participantes, todas las dudas, inquietudes en temática de violencia o los tipos penales correspondientes, pueden realizarlas o bien levantando su manito o bien a través del chat de este grupo. Así que vamos, chicos, chicas, preguntando. A ver, vamos a ir dando nombres. Yamila, Fabiana, Ana Isabel, María Isabel, ¿tienen dudas, tienen preguntas acerca de la violencia, los tipos penales o de repente la ley 348? Buenas tardes. Yo tenía una duda con respecto a los tipos de violencia que reconoce la Ley 348. Había una que decía que reconocía la violencia en el ámbito de salud, ¿no? Algo así, algo así. Y quería preguntar si este tipo de violencia reconocería lo que es la violencia obstétrica, es decir, la violencia que sufren las mujeres al momento de que está embarazada. Bueno, Sí, respondiendo a tu pregunta, claramente al hablar de violencia contra la salud, entran no todos estos temas. Un tema bastante delicado es el que mencionaste, porque muchas veces te dan las denuncias de que las mujeres sufren de agresiones en este momento. Entonces sí está dentro de la ley con los tipos de violencia. Muchas gracias. a ti, Yamila. Vamos, chicos, ¿tienen más dudas? ¿Tienen preguntas? Entre tanto, van preguntando, voy a adjuntarles un pequeño documento que es el protocolo y ruta crítica interinstitucional contra la violencia, en el cual está el marco de las actuaciones y las atribuciones de todas las instituciones, desde lo que es la FELCB, Ministerio Público, la policía, las defensorías que deben realizar ante un caso de violencia. Y también les voy a adjuntar lo que es jurisprudencia de vulneración de derechos humanos de las mujeres para que ustedes los vayan leyendo y complementen el conocimiento que han tenido el día de hoy. ¿Nadie más tiene dudas, preguntas, chicos? Creo Bien, que en el chat hay una sí, consulta. la voy a leer
y le respondes, ¿ok? Dice, buenas tardes, una consulta. En cuanto a la violencia verbal, psicológica y el acoso a las mujeres, ¿qué sucede en las calles? ¿De qué manera se puede denunciar? Bueno, nos está preguntando las acciones en cuanto a la violencia verbal, psicológica y el acoso que se frecuenta en las calles. Bueno, como sabemos, este tema es un tema bastante común, ¿no? Sobre todo de esta época, donde en las calles mayormente se puede ver una chica de lo más tranquila, paseándose por ahí, vestida de cierto modo, donde la ven con morbo, la ven con, con malas intenciones, de hecho. Entonces, lo que correspondería, como se había mencionado en la exposición, es que también se acuda a los SLIMs o a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, porque, como habíamos indicado, en la Ley 348 se le especifica como una violencia psicológica también. Muchas veces han habido casos que sí se han denunciado, pero por el hecho de que solo han sido que unos silbiditos, que unos piropitos, por así decirlo, que de cierta forma se incomodan, muchas personas lo dan en la mínima importancia. Es solo un piropo, lo justifican, pero es un piropo a la mala y un piropo que no has solicitado o que no has pedido que te lo den. Entonces, lastimosamente, nuestras autoridades también minimizan estos hechos porque según nuestras leyes, la Constitución y demás, como se había mencionado en la exposición, se debería recurrir a las instituciones correspondientes como es la FELCB, los SLIMs y las casas comunitarias también. Gracias, Zulma. Bueno, complementar. Hola, Ana. Antes, Sí, dinos. añadiendo a lo que acaba de decir la que expuso, ir a una institución como la FELCB para denunciar este tipo de casos, en realidad yo lo viví y son mujeres las que te atienden y las propias mujeres te dicen, pero ¿te ha pegado? No, pero me insulta o me dice estas cosas, que era en aquel entonces mi esposo, ¿no? Y no le dio la debida importancia, o sea, pero mientras no haya testigos y no te ha golpeado, yo creo que se le va a pasar. Así es como me dijo. Entonces, es así como dice, si en situaciones tan graves minimizan las propias mujeres, las que atienden en estos centros o en estas instituciones, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A quién acudimos cuando no nos escuchan, por ejemplo? Gracias. Ya. Ana, recordarte que la FELCB tiene un protocolo para la atención en casos de violencia hacia las mujeres y también tiene que dar cumplimiento a lo que es la Constitución Política del Estado y la 348. Entonces tú puedes ir a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y presentar tu queja contra esa persona que no está haciendo un buen ejercicio de sus funciones. Montero Zavala, Yesenia tiene también una preguntita. Montero. Sí, buenas tardes, chicas. Una pregunta que me ha causado mucha incertidumbre, ¿no? La adopción de esta ley específica, que es la ley 348, ¿de qué manera esto implica una discriminación hacia los hombres, ¿no? Muy buena tu pregunta, Montero. Hay un concepto que se maneja que es la discriminación positiva. ¿En qué consiste la discriminación positiva? Históricamente, ciertos grupos han sido delegados del ejercicio pleno de sus derechos. Uno de ellos es las mujeres, porque por mucho tiempo a la mujer se le ha negado derechos civiles y políticos, y hasta hace poco, incluso la mujer tenía que llevar el apellido del hombre, quien tenía que rogar porque el hombre le dé el apellido a los hijos, negando así el derecho a la identidad de los mismos, era la mujer. Quien tenía que probar la violación era la mujer y se cuestionaba la moralidad de la mujer. Entonces, aquí importa mucho lo que es la perspectiva de género en el ámbito legal, que supone adoptar medidas y acciones legales para preservar, para conservar los derechos de las mujeres que muchas veces son violadas por quienes ejercen y desempeñan la función pública. Entonces, tú me dices, ¿en qué medida y sentido afecta la ley 348 a los varones?
Si alguien tiene la ley, permítanme un momentito. Voy a traer la ley y se les voy a leer uno de los principios de la ley para que entiendan que esta ley no solo protege y ampara a las mujeres. No se trata aquí de que los hombres no tienen derechos. No se niega la existencia de que los hombres tengan derechos a una vida libre de violencia, más al contrario. Permítanme un momentito. Voy a traer la ley. Si nosotros revisamos bien el marco de la Ley 348 en su artículo cuarto, cuando nos habla de los principios y valores en los que se fundamenta la ley y los criterios bajo los cuales el legislador ha querido fundamentar, nosotros vamos a ver que la ley se rige por los siguientes principios y valores. Uno de ellos es la igualdad. La igualdad nos dice, el Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. El respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole. Entonces, lo que la ley no pretende exacerbar una diferencia entre hombres y mujeres, sino proteger a la mujer por el estado de vulnerabilidad en que se ha encontrado en situaciones de violencia. Porque muchas veces los funcionarios públicos, lejos de cumplir y desempeñar una función de amparar y de proteger, revictimizan. Tenemos también lo que es la equidad de género, que supone eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de las mujeres y los hombres. Y por supuesto, una cultura de paz. Las mujeres y los hombres rechazan la violencia contra las mujeres y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las mujeres. En realidad, la Ley 348 no niega la existencia de la violencia hacia el varón. Lo único que hace es amparar a la mujer por los altos índices que existe. Cada 3 días una mujer muere en Bolivia víctima de feminicidio. Eso sin contar los innumerables casos de violencia sexual y física y las miles de mujeres que no denuncian, que se callan. Entonces, esto es un problema de política pública y es un problema social y cultural. No sé si he respondido tu pregunta, Yesenia. Sí, perfectamente, Carol. No sé si podría hacer una segunda pregunta, ya que igual se me ha causado mucha duda, ¿no? Porque la ley 348 no señala, ¿no?, que la violencia contra la mujer podría implicarse en sí como una violencia o un problema de salud pública, ¿no? Bueno, al reconocer lo que es la violencia en el ámbito de salud también se está reconociendo. Y hay cuestiones que son más de voluntad política, es decir, de los gobernantes como tales, los legisladores, las personas que ejercen. El problema no está en la ley como tal, sino el problema está en quién aplica la ley y cómo hacen su efectividad. Es decir, podemos tener muchas normativas y disposiciones legales que estén amparando nuestros derechos, pero si no hay voluntad política y no hay la suficiente capacitación con perspectiva de género, con lo que es laicidad, con lo que es interseccionalidad en el personal que se encarga de brindar a la población una atención adecuada, idónea, ese es el gran problema que tenemos. Entonces, parte importante es también que nosotros como estudiantes nos formemos y adoptemos estas medidas y acciones en cuanto a la educación y la perspectiva de género se refiere, para no incurrir en deficiencias en el momento de prestar un servicio. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias, Carol. De nada, Yesenia. Si quisieras agregar algo, Verónica. Bueno, como habías mencionado, ¿no? Sobre todo en la primera pregunta, donde, como había dicho ella, ¿por qué los hombres
Y también tomemos en cuenta, como decías tú, Carol, el factor de quiénes aplican la ley. Como se había mencionado, también estamos todavía en una sociedad machista, por así decirlo, donde si un hombre sufre de violencia, lo agreden o le dicen algo o lo pegan, por el hecho de que es hombre, se tiene que aguantar. Entonces, estos factores sociales influyen mucho en este tema, porque si bien un hombre denuncia, como nos decía hace rato Ana Isabel, si no me equivoco, que vas y denuncian y las mismas mujeres minimizan la gravedad del asunto, es más común que los hombres lo hagan, lo minimicen. Entonces, si bien esta ley también incluye a los hombres, es decir, a ambos géneros, los factores sociales hacen que sea más complicada aplicar la ley. Es mucho más complicado aplicar. Con referente a la segunda pregunta, también no hay mucho que complementar porque en lo que concierne lo que es la violencia de la salud, entraría mucho este tema por las violaciones y demás, ¿no? También agresiones que se han vivido dentro de los centros de salud. Si no me equivoco, el año pasado o los anteriores meses, una mamá que dio a luz fue violada después por el médico que la atendió. Entonces son factores bastante delicados también que deberían ser más profundizados por las autoridades correspondientes y sobre todo por los legisladores, ¿no? Que de cierto modo todavía van minimizando este tema. Eso sería todo. Tu micrófono está apagado, Carito. Ya, lo siento, estoy hablando. También tiene una pregunta Leslie Marcielo. Leslie, si puedes encender tu micrófono y tu cámara para hacernos la pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, como tal vez acotando, ¿no? A lo que dices, claro, la ley como ley nos promete muchas cosas, pero en la práctica casi nada, como por ejemplo, te digo, siempre los casos de feminicidio que exponen vía Facebook, ¿qué te digo? Vía TV, siempre dicen de que la mujer ya había denunciado, ya tenía más de 3 denuncias, pero no se le, ¿cómo te digo? No se le ha ejecutado. Entonces, también yo creo que tienen mucho que ver lo que son, que, como bien dices, los que aplican, ¿no? La ley, porque la mayoría de los feminicidios ya lo habían denunciado más antes. Entonces, y entonces no hacen nada las autoridades. Sí. Gracias por tu aporte, Leslie. Y bueno, sí, no solamente es la denuncia que se hace ante el Ministerio Público, la FELCB, sino también el acompañamiento, porque es un ciclo, como nos ha expuesto Verónica, la violencia es un ciclo. Existe una etapa como luna de miel, donde están bien, una etapa donde existe un conflicto, una tensión, y luego se desencadena la violencia. Luego le vuelve a perdonar, se pide, y otra vez le trata bien, luego la vuelve a golpear y se va repitiendo. Y lamentablemente, si este ciclo de la violencia no se corta en el momento adecuado, puede desembocar en un feminicidio. Por eso es importante no solamente la denuncia, sino el seguimiento de la denuncia, si es por un delito de lesiones o de violencia familiar o de violencia económica patrimonial, para que esta persona tenga el valor para separarse y asimismo se le den las medidas de protección adecuadas. Y es cuestión también de los SNIMS, el legislador, de repente que tenga una persona que acompañe. Por eso es importante que ustedes también se capaciten y si conocen una persona que está sufriendo violencia, que la acompañen durante todo este proceso, porque no olvidemos que las víctimas de violencia tienen una dependencia o bien económica o bien sentimental y este vínculo muchas veces impiden de que se separen del agresor. Es muy importante trabajar. Claro, sí, hay casos, como por ejemplo, yo te digo, conozco varios casos de que se denuncia, si es el seguimiento. El problema es que nuestro sistema de justicia está, la verdad, muy lamentable. ¿Por qué? Porque, ¿qué te digo? Se denuncia, se hace el seguimiento, pero pasa 5 años, 4 años de un caso de violencia.
cosa que tendría pues que ser, como te digo, cortada de raíz de una vez. Y no siempre a veces dicen, ay, que la mujer esto, que la mujer el otro, pero no es así. ¿Por qué? Porque la mujer hace el seguimiento. ¿De qué le sirve hacer el seguimiento si no es escuchada? Si las peticiones que se piden, si las órdenes de alejamiento que se piden, no se, como te digo, no se firman el rato que se necesita. Por eso es que hay tanto feminicidio, porque de nada sirve poner 30, 40, 50 años en una cadena perpetua, si al final acabó va a seguir habiendo lo mismo y más aún todavía. Yo creo que hay que trabajar bastante en ese aspecto. Claro, bueno, si puedo complementar con lo que decía, se deberían crear lo que son, ¿no?, más políticas públicas de prevención, mecanismos de prevención y demás. Como indicaba, si bien se tiene las denuncias, se tiene el acompañamiento, a veces, muchas veces no se logra ir por la sentencia, y en este lapso de que si eso no es, pasan 5 años, se da el feminicidio, investigan antecedentes y resulta que habían 3, 4 denuncias por agresiones, por violencia y demás. Entonces, lo que nos falta con nuestras mismas autoridades es que implementen bien estos mecanismos de prevención y persecución que se habían mencionado, ¿no?, en la exposición, es decir, que refuercen más este sector y que dejen, ¿no?, de minimizar las situaciones, por ejemplo, como decía una de las participantes, de que una mujer le atendía y le, ay, pero es que te ha pegado, no, pero si no te ha pegado, no cuenta, o cosas así que, queramos o no, igual en los slims son muy comunes. Entonces, estos temas deben ser más reforzados con las políticas públicas y los mecanismos de prevención también. Muchas gracias por tu aporte, Sona. Sí, es muy importante. No solamente es la atención de la violencia, sino también la prevención. Por eso también damos estos talleres. Una de las finalidades es prevenir la violencia en ustedes y también en su entorno social. Es muy importante trabajar la prevención, sobre todo en los jóvenes, por ejemplo, en la etapa de enamoramiento, que es cuando está empezando a conocer la relación con el otro y saber identificar signos de violencia. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es el violentómetro? ¿Lo han visto? Se los voy a presentar. Espérenme tantito. Entre lo que voy encontrando el violentómetro, si alguien más tuviera una preguntita, alguna duda. Carito, si no lo encontraste, yo lo acabo de encontrar. Ah, claro, perfecto. Preséntalo. Vamos a hacer un test con los chicos para ver qué tan violentas son sus relaciones. Súper, entonces me confirma si se ve, porfa. Me confirma si se ve. Entonces, Todavía, ahora sí. ya. Ya, para ir adelantando, el violentómetro es como que un indicador de cuán violenta es tu relación y nos permite ver qué medidas podemos adoptar. Entre que va cargando, es importante que en nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja o nuestras relaciones interpersonales con la familia, sepamos identificar la violencia que estamos sufriendo y tomar acciones, porque no es lo mismo la acción que se toma ante un golpe, ante una violación, que ante un grito o de repente un chantaje, una manipulación. Ese es El virtual. violencia virtual. Sí, Estamos hablando de violencia común. sí, Pero bueno, aquí lo tengo. Aquí eh, ya, vamos a ir cargando. se abrió el equipo. También se los voy a pasar por WhatsApp.
Estoy segura que lo tengo. Aquí. Ya. No sé si se logra ver, creo que está muy pequeño. Entonces, pero no se puede ampliar el que acabo de. Bueno, aquí se ve carito para irlo subiendo. Súper. Ya. Empecemos de abajo. Empecemos por lo más bajo. Como les había dicho, es un indicador. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico y nos va a tomar los síntomas, recordemos que los síntomas solo son un indicador de que algo está mal y no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo temperatura o estoy con fiebre o de repente mi presión está muy alta o estoy con sobrepeso, es un indicador de que algo está mal en mi cuerpo y no está funcionando. Es el síntoma, no la enfermedad. Entonces nosotros vamos a medir estos síntomas que presenta la violencia en una relación y nos está reflejando de que si es o no es violenta y qué acciones tenemos que tomar. En el nivel más bajo estamos con bromas hirientes. De repente te dice, ¿cómo te vas a vestir así? O qué fea te ves gorda, o en el caso del chico, algún insulto o algún adjetivo despectivo. Te chantajea, la mencionada probita de amor, o sea, si no me quieres, no te acuestas conmigo porque no me quieres, o te chantajea con un tema económico, te miente, te engaña, te ignora, por ejemplo, la ley del hielo, es un tipo de violencia, el hecho de que no te hable una semana, 2 semanas, te cela. Ya vemos que estamos en el primer nivel, te culpa, te descalifica, te ridiculiza o ofende en tu entorno de amigos, te humilla en público, te intimida o te amenaza. Entonces estamos viendo que tu relación tiene indicios de violencia. ¿Qué podemos hacer en este primer nivel? Ten cuidado, dice, la violencia aumentará. En primera instancia tienes que hablar con tu pareja, tienes que hablar y decirle, esto no está bien. Tienes que hacer un cambio de actitud. Y si a pesar de que has hablado con tu pareja, sea hombre o sea mujer, no cambia de actitud y no reconoce, no, tú le dices, ¿sabes qué? Esto está mal, iremos al Slim de repente o vamos a tal parte o asumiremos este cambio de actitud. Tú me humillas, eso no está bien, o tú me ignoras, es un tipo de violencia. Tienes que hablar, tienes que comunicarte conmigo. Si no existe un cambio de violencia con tu pareja en ese primer nivel, tú tienes que poner un alto ante el primer indicio de violencia, por pequeñito que sea. Vamos subiendo en el siguiente nivel, donde dice reacciona. No te dejes destruir. Te controla, te prohíbe. La persona está queriendo ejercer poder sobre ti. ¿Y qué va a controlar? Tus amistades. No me gustan tus amigas, no quiero que salgas con él. Te aísla de tus papás. Oye, tengo que ir a visitar a mis papás. No, mejor vamos al cine o mejor nos quedaremos en casa solamente porque quiere controlarte, prohibirte. El dinero que utilizas, y aquí ya empieza lo que es la violencia económica. De repente empieza a monopolizar él o ella los gastos que se realizan o te impide que vayas a trabajar. Te dice, no trabajes, quédate solo en casa, yo voy a mantener donde vives, los lugares donde existes, tu vestimenta, ¿cómo pues te vas a poner algo tan cortito?
te aparta de tus actividades, empieza a controlar tu celular, es un signo de violencia. Luego ya está el que destruye tus artículos personales. ¿Qué tal si en un arranque de celos agarra y rompe tu celular? Es violencia. Te manosea sin tu consentimiento, es violencia. Realiza lo que son las caricias agresivas. Yo he visto en muchas parejas que de pronto empiezan a juguetear y se pellizcan, se golpean, se empujan. No son microviolencias, sino que ya ha ascendido a algo más, que ya son acciones y lesiones sobre tu mismo cuerpo. Y es muy peligroso porque si tú vas a seguir en esa relación, va a seguir ascendiendo, tienes que romper, tienes que hablar con tu pareja y pedir ayuda psicológica. Puedes acercarte al SLIM, donde brindan terapia incluso a parejas, y solicitar. El siguiente nivel ya tenemos violencia un poquito más fuerte, donde ya sí o sí necesitas ayuda profesional. Te patean, te cachetea, te encierra, te aísla, te prohíbe por completo tener vida social. Aquí la violencia ya se está volviendo extrema. ¿Por qué? Porque ya te está lesionando, ya está cometiendo un delito, porque el hecho de que te golpee es un delito. Si te golpea, si no hay consentimiento, de lo contrario es un delito y se llama violación. El abuso sexual te toca sin tu consentimiento, es violencia, te viola, te mutila y finalmente lo que es la muerte, te asesina. Entonces estamos viendo que la violencia va escalando poco a poco en la relación. Por eso es importante que cuando estamos en ese primer nivel sepamos ponerle un alto en la relación. Y si de repente ya estamos en una escala muy alta de violencia, lo que tenemos que hacer es solicitar ayuda. Pueden acercarse a la oficina jurídica para la mujer y en un caso, qué sé yo, de violencia extrema, de violencia física, y solicitar la ayuda porque es necesario poner un límite. Dos, tomar las acciones legales porque la violencia es un delito, o sea, los golpes son lesiones. El forzarte sexualmente es una violación, independientemente de que seas hombre o que seas mujer. La violencia es un delito y no está bien. Tienen que ganar, tienen que denunciar y soliciten ayuda. Si saben que alguien está viviendo violencia, no se queden callados, denuncien, acudan, acompañen. Es muy importante el acompañamiento a la víctima porque se encuentra en un estado de vulnerabilidad y como está en un estado tiene la capacidad económica o siente un vínculo o una dependencia emocional tan fuerte hacia su agresor que no puede separarse. Y es importante que se trabaje todos estos aspectos. Entonces, chicos y chicas, yo les invito a denunciar la violencia, a romper con relaciones que tengan estas características. Ahora bien, me gustaría escucharlas, si tienen dudas, preguntas, de repente algún comentario o alguna historia suya que nos quieran contar. Creo que no hay dudas, creo que todo está claro. Una cosa más me gustaría mencionarles en este taller, la mayoría son universitarios. Bueno, Kevin Montaño nos levantó la manito. Kevin, enciende tu micrófono y tu cámara. Claro, nuevamente disculpas, es más un aplauso que levantar la mano por toda la exposición, que estaba muy interesante, la verdad estaba para aprender. Ya, gracias, Kevin. Montero Zavala Yesenia, tienes el micrófono.
aplaudiendo, pero muchas gracias. Ha sido muy interesante. Ya. Una cosa más quiero recordarles, chicos. La mayoría que se ha inscrito a este curso son de la universidad. Y en el contexto universitario sucede un fenómeno que es violento y que es nocivo, que es el acoso sexual. Recordarles que el acoso sexual es un delito y no se queden callados si saben, si alguna compañera o compañero sufre de acoso sexual. Recordemos que el acoso sexual se configura cuando existe un signo de subordinación y cuando se valen de esa subordinación para conseguir favores sexuales. Entonces, no duden en denunciar, en acercarse a la Oficina Jurídica para la Mujer si ustedes conocen de algún caso de violencia. ¿Dónde se encuentra la Oficina Jurídica para la Mujer? Sobre la avenida Ayacucho, casi Uruguay, número 628, si me puede confirmar. Entonces, es importante. Sí, se pueden acercar a la oficina jurídica y realizar su denuncia como tal, porque es un delito y está mal. A ver, entendamos en el contexto universitario qué es acoso sexual. Que tu docente se te acerque y te condicione a aprobar una materia por un favor sexual es acoso sexual. Que tu docente te cite a su oficina, a su casa, para luego pedirte favores a condición de que te suba la nota al sistema WebSys, es acoso sexual. Entonces, el acoso sexual es un delito y deben denunciarlo. No se queden callados. Yo sé que muchos y muchas no denuncian por el temor o la represalia de perder la materia, de reprobar el año o de repente ese temor porque es el docente. Pero tienen que romper el silencio y tienen que hablar y denunciar. Se les va a hacer el acompañamiento correspondiente. ¿Puedo complementar algo, Carito? Claro que sí, Vero. Complementando, ¿no?, a lo que indicaba Carol en el ámbito universitario, no solo son los docentes, tomemos en cuenta eso también. Varios docentes tienen auxiliares y los auxiliares hacen de las suyas, al menos si los auxiliares son hombres y te dicen, ya, pero por una salidita y tu nota va a estar en el sistema o vas a pasar con 100 o te voy a hacer pasar con tal nota. Entonces también, chicas y chicos, porque igual en el caso de auxiliares mujeres ha pasado esto, no se queden callados, denuncien porque van a tener el acompañamiento respectivo. Entonces, no dejen que este círculo, porque es un círculo vicioso, es como una bola de nieve que va creciendo y se descontrola y se va repitiendo una y otra vez hasta llegar a situaciones que no se pueden controlar, situaciones mayores, situaciones que no te dejan dar una vuelta atrás. Cuando las puedes parar, paralas de todo, pero no dejes que avance, porque si dejas que avance, como dije, es una bola de nieve que crece, se descontrola y nos lleva a circunstancias totalmente inesperadas, por así decirlo, que nos dejan en shock. Entonces, en caso de su vida universitaria, su vida privada, su vida de pareja, si notan al mínimo signo un golpecito, un empujoncito, que una cachetadita, que el otito, que les empiezan a decir, ¿por qué te estás vistiendo así? Si vas a salir conmigo y no te tienes que vestir así, o que pareces una tal porque te vistes así, o que te ves así, y ya, no, salgan del lugar donde están. Si no muestran cambios, pueden retirarse a tiempo para evitar llegar a las agresiones físicas, golpes, insultos, incluso para evitar un feminicidio. Eso sería. Muchísimas gracias, Vero. A ver, chicos, chicas, queremos escuchar sus opiniones, sus participaciones. No se olviden de esa regla de participación que tanto hemos hecho mención en los primeros talleres. Si pueden abrir sus cámaras para la fotito. Vamos, Jocelyn, Yamila, Maite, Yesenia, Ademar, Cantuta, Isabel. Vamos encendiendo nuestras cámaras todos y todas. Voy a seguir viendo quiénes más faltan.
están? Kevin, Roosevelt, Neisa, Fabiana, vamos encendiendo las cámaras, vamos a tomarnos una foto. Eso, muy bien. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado, Carito. Lo siento. Muchas gracias, chicos y chicas, por asistir a este taller. Es muy importante para nosotros trabajar lo que es la prevención de la violencia, la atención de la misma y que también se animen a denunciar los casos que conozcan. Ya saben dónde queda la dirección de la Oficina Jurídica para la Mujer. Pueden ir si en algún momento ustedes sienten que necesitan hacer una denuncia o necesitan hacer un acompañamiento. Recuerden, si están en una situación de violencia, no están solos, no están solas. La violencia se da en todos los ámbitos, el público, el privado. Es un serio problema en nuestro país. Se cobran vidas, se cobran seres humanos. Los índices de feminicidio son muy altos, son demasiado altos. Cada 3 días muere una mujer. Puede ser tu amiga, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, pero ante todo es un ser humano. Por eso es necesario que prevengamos, hagamos una reflexión y también tomemos acciones. Las acciones desde donde estamos. No necesitamos personas que sean inertes, que sean simples veedores, sino que actúen, que cuando vean un caso de violencia denuncien, que cuando sepan de algo denuncien y si están en una circunstancia de violencia soliciten ayuda. Recuerden que no están solos ni solas si están viviendo violencia. Es un delito, está tipificado, pueden ser lesiones, puede ser violación, puede incluso ser un feminicidio, puede ser violencia en el hogar o en la familia, puede ser una violencia de tipo económico o patrimonial, que muchas veces son delitos y están penados por ley. La ley los ampara, se puede adoptar medidas legales, ya sean de protección, medidas cautelares, medidas provisionales en favor de las víctimas. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo. Quiero agradecer a la Oficina Jurídica para la Mujer por brindarnos este espacio para la prevención de la violencia, pero también para la educación, que es muy importante. Yo estoy segura que el día de mañana muchos de ustedes que están en su gran mayoría en derecho van a ser jueces, van a ser abogados, van a ser fiscales y en el desempeño de sus funciones no se olviden de esto que es muy importante, la perspectiva de género a la hora de hacer el seguimiento a las víctimas que sufran violencia. Ahora bien, una vez más, quiero extenderles mi agradecimiento por parte de la Oficina Jurídica para la Mujer, agradecer también a lo que es la Diputación de Cáceres, a AUPEX, por esta oportunidad. Si alguien más quiere hablar antes de nuestra despedida, si alguien tiene algún comentario. Creo que el silencio tácito nos da una respuesta. Bien, muchísimas gracias, chicos. Nos estaríamos viendo. Nuestra última sesión va a ser el día lunes. Se ha extendido esto por aquellos problemas técnicos que hemos tenido el anterior lunes, pero vamos a abordar lo que es oratoria y recordarles que para obtener certificación mínimamente se necesita el 90% de asistencia y les vamos a estar confirmando el lugar y la fecha para que vayan a recoger sus certificados. Muchas gracias a todos, a todas. Les deseamos mucho éxito. Hasta el día lunes. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta lunes, Carlos. Gracias, Carito.